vamos a hablar esta semana acerca de propuestas alternativas dadas las próximas elecciones en el país. Para esto contamos con el señor José Andrade, director del Movimiento Libertario en Guayaquil. José, bienvenido a Tribuna Liberal. José, ya se han declarado que las próximas elecciones van a ser en abril, ¿no? Donde se van a elegir todos los puestos a disposición del sector público. Y lo que vemos es que muy probablemente se va a consolidar en un solo partido, que es el partido del presidente Correa, la mayor parte de puestos, según lo que dicen las encuestas. Puede que tengas una opinión distinta, pero en todo caso, ¿qué alternativa como movimiento libertario ustedes le dan a la sociedad civil en Ecuador? Bueno, primero, gracias Carlos por la invitación. Segundo, yo quisiera esbozar un poco el escenario que estamos viviendo en este momento, ¿no? Tenemos que efectivamente el socialismo populista ha triunfado en las elecciones. O sea, cosa rara, ¿no? Puesto que en ninguna parte del planeta Tierra funciona ni ha sido exitoso el socialismo, y sin embargo acá es un éxito electoral. Segundo, que este socialismo que tenemos en el Ecuador, pues es precisamente el socialismo más atrasado y recalcitrante, aquel que no ha tomado en cuenta que el mundo ha cambiado, que el muro de Berlín cayó, y es precisamente el socialismo más antieconómico y atrasador, lo cual tiene sus propias consecuencias para lo que es el futuro de los ecuatorianos. Solo una pregunta, y si es así, ¿por qué ganan las elecciones ese socialismo más anticuado, más antieconómico y que genera mayor ineficiencias, por decirlo de alguna manera? Bueno, precisamente porque es un socialismo totalmente populista, ¿ya? Eso sí, utilizando las herramientas que el mercado le proporciona, utilizando los testeos, los sondeos, las encuestas, se mueve muy bien por el lado del mercado para investigar qué es lo que desea la gente, y sin embargo, a la hora de proponer, pues propone demagógicamente que va a aumentar ciertas cosas que a la gente le agrada, pero que no sabe que es la respuesta o la receta que finalmente nos tiene pobres en el Ecuador. Adicionalmente a lo que es la propuesta socialista y demagógica que estamos viviendo, nosotros tenemos pues a una serie de partidos políticos que se encuentran o heridos de muerte, o agonizantes o ya extintos. Bueno, eso mismo te quería decir, porque prácticamente lo que hemos visto es la muerte de la política tradicional, que realmente tampoco mucho orgullo ni mucho bien le ha hecho al país. Hemos visto la consecuencia de llegar a un punto como este, donde, como tú dices o señalas, la demagogia ha primado, es precisamente porque los partidos tradicionales no han tenido éxito o no han querido tener éxito en sacar de la pobreza a millones de ecuatorianos. Cuando tenemos un país con un potencial enorme, ellos han hecho mal y no lo han logrado. Bueno, pues da la casualidad de que los partidos políticos tradicionales han estado aplicando acá en Ecuador precisamente lo que vuelve a enarbolar una vez más el Partido de la Revolución Ciudadana, o sea, más intervencionismo, mucha regulación, no han mirado los ejemplos exitosos que hoy por hoy los tenemos muy a la par. Quisiera continuar con el tema, luego volvemos y retocamos esto. En lo económico, ¿qué es lo que se está planteando? El gobierno de la Revolución Ciudadana no sabe dónde está parado. Simultáneamente la oposición o los partidos políticos tradicionales vigentes aún de alguna manera no saben para dónde caminar. O sea, hay una falta de propuestas nuevas y de renovación política, que es precisamente lo que sí necesita el Ecuador. O sea, necesitamos actores nuevos, con propuestas nuevas, con reformas que se basen en la experiencia de países exitosos. O sea, sin ir muy lejos, fíjate, este fin de semana estaba viendo la televisión, en un programa de CNN, escuchaba al viceministro de Comercio Exterior de Perú mencionar que el 21 de enero entraba en Perú el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en vigencia, y que para abril esperaban lo mismo del Tratado de Libre Comercio con China, que el ambiente peruano era un ambiente de éxito y de optimismo, que los empresarios estaban muy motivados y la sociedad civil también. Simultáneamente, ¿qué estamos esperando acá nosotros los ecuatorianos? Estamos esperando que llegue la crisis, estamos esperando que todo se desplome, estamos esperando que nos quiten la dolarización, estamos esperando un ambiente nefasto que ha desacelerado la economía, y hemos visto que en estos 2 años y pico, quién ya sabe cuánto tiempo, de Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa no ha tenido un solo acierto económico. No hay más generación de empleo, no hay nuevos puestos de trabajo, no ha habido reactivación económica. Cada sábado a sábado se espantan los capitales en este país. Sábado a sábado se ahuyentan las inversiones, y con esto los más afectados precisamente son las personas más pobres del país. Entonces, bajo este escenario, de nuevo, ¿qué nos queda hacer a los ecuatorianos? Paradójicamente es a la gente más pobre que en teoría se los quiere beneficiar, y cuando hay crisis económica
lastimosamente, quienes más sufren son la gente de menos recursos, porque por último la gente que tiene recursos con crisis o sin crisis va a tener que comer, va a tener un buen nivel de vida, ¿no? Y lo que tú mencionas, las declaraciones de Perú, es verdad. Fue la reunión de Asia-Pacífico en Perú, donde la mayor parte de países que ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia está próximo a aprobarse, Panamá, Costa Rica, que está aprobado en Estados Unidos, pero paradójicamente todavía tienen que decir los propios costarricenses si lo quieren o no, les da un marco de certidumbre en el cual pueden tener libre comercio con el mayor mercado del mundo. Por más que esté en crisis o no actualmente, pues es el mayor mercado del mundo con crisis o sin crisis. Y eso le da un aval para el sector productivo de estos países, cosa que no sucede con el nuestro. Pero fíjate que la lógica o el sentido común lo dice, ¿no? Los ecuatorianos son pobres, vendámosle a los ecuatorianos. O sea, ¿cómo vamos a progresar si miramos a un mercado tan pequeño? Estados Unidos más de 300 millones de habitantes, China más de 1.300 millones de habitantes, la propia India más de 1.000 millones de habitantes. O sea, hay que mirar hacia los mercados grandes, hay que hacer lo que los países exitosos hacen. En este sentido, frente al socialismo demagógico y populista del siglo XXI, el mismo del siglo XX, el mismo del siglo XIX, ¿qué hacer? Proponer democracia liberal. O sea, el gobierno de Rafael Correa tiene que girar totalmente de dirección y cambiar las cosas, y lamentablemente yo creo no lo va a hacer, y frente a eso los jóvenes, los nuevos cuadros políticos, las nuevas propuestas basadas en la experiencia de los países que están haciendo las cosas bien, tenemos que salir al mercado político, participar y ganar estas elecciones. O sea, ahí viene un tema que es importante y creo que te lo diría cualquier partidario del presidente Correa, que en teoría nunca ha habido más democracia en este gobierno que en los últimos 25 años, ¿no? Te dirían, todos hemos ganado a través de los votos. Y ahí quiero que hagas una explicación de a qué tú te refieres con democracia liberal y qué es la diferencia de la democracia que señalan los partidarios del presidente Correa. Bueno, en este sentido el gobierno de la revolución, o el gobierno revoltoso comunista, como lo llamaría yo, lo que entiende por democracia es muchas elecciones consecutivas que dependen del estado de ánimo de la gente y del capital político del señor presidente. Esto no funciona. Esto de aquí no va a traer mejores niveles de vida para los ecuatorianos, definitivamente no. Una democracia liberal es una democracia con respeto, con garantías constitucionales, donde se respetan los derechos individuales de las personas, donde nadie te puede meter la mano en el bolsillo, donde nadie puede destruir tu moneda, donde se garantiza que el fruto de tu esfuerzo de trabajo, de tus horas de sudor día a día, se van a quedar contigo porque te lo mereces, porque fuiste tú el que realizó el esfuerzo. Y trabajo legalmente realizado. Trabajo, por supuesto. Obviamente ustedes no están a favor de que alguna persona que ha robado se le mantenga, o sea, eso no es derecho de propiedad, eso no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando del trabajo de aquel emprendedor que día a día, con un pequeño capital, lleva y hace de un puesto de chicles un negocio el día de mañana. De aquel lustrabotas que el día de hoy tiene eso y el día de mañana puede tener un negocio de calzado. De aquel ciudadano que pone un puesto de comida y el día de mañana tiene una cadena de restaurantes. O sea, del trabajo honesto. Y para ello, no hay que mirar muy lejos. ¿Cuáles eran las propuestas económicas que sí practican los países que ahora están bien, que están en la senda del desarrollo, que desde hace rato que son ricos? Pues practican la economía de mercado, la economía del libre mercado. Comercian, sorpresa, libremente. Ya, tienen menos regulaciones, simplifican tributariamente las cosas. ¿Eso qué quiere decir? De que en lugar de N impuestos, o sea, muchísimos impuestos, tienen uno o tienen dos. Financian el presupuesto del Estado con pocos impuestos, lo cual es fácil, o hace fácil a los ciudadanos a la hora de tributar, y de esta manera recaudan más al final del día. O sea, ¿lo que dirías a aquellos? Porque también aquí hay un tema importante, ¿no? Esto del libre comercio y libre mercado que en todo el mundo ha demostrado que ha sacado de la pobreza a los pueblos. Irlanda es un ejemplo, vemos cómo Perú está creciendo, se preocupa porque está creciendo al 9 o al 8%. O sea, digamos, iban a crecer al 11 y ahora se preocupan porque van a crecer al 9. Nosotros no superamos el 2 o 3%. Regresando a lo que tú estás diciendo, fíjate, en este programa que escuchaba en CNN, decían que para salir de la crisis, el lema o el logo o el eslogan era no al proteccionismo para salir de la crisis. El ambiente de optimismo peruano estaba centrado en que la crisis, efectivamente, podía ser de que ellos crezcan en lugar del 9.4 en 7. O sea, bueno, si te va tan bien, reducir un poco o desacelerarte un poquito,
no implica que vas a estar mal, sino que bueno, pudiste estar mejor. Mientras tanto, los ecuatorianos, con el nivel de crecimiento que tenemos en el país, pues nos quitan esos dos y el resultado es aún más desempleo. ¿Qué se recomienda para eso, Carlos? Tú que lo sabes. Prudencia fiscal, apertura económica, desregulación de mercados, menos impuestos. Y para esto necesitamos los jóvenes salir a proponerlo. José, estábamos hablando de lo que tú señalabas, ¿no? El tema de cómo los países del primer mundo, los que están saliendo del subdesarrollo, están aplicando políticas de apertura, de prudencia fiscal. Vemos como Chile tiene un colchón enorme, a pesar de que el cobre está bajando de precio, a ellos no les preocupa porque dicen que han tenido mucha prudencia, y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Sin embargo, aquí viene una observación. Los de la Revolución Ciudadana o la gente que está a favor del presidente Correa te diría, bueno, esto del libre comercio, esto de la prudencia ya se ha aplicado en Ecuador. De hecho, ellos lo llaman la larga noche neoliberal. ¿Qué podrías decir? ¿Realmente hemos aplicado las políticas que tú las estás planteando como alternativas en el país? Hay que remitirse a la evidencia. ¿Que se ha privatizado en este país? Nada. ¿Qué tenemos en el plano fiscal? ¿Reformas tributarias que han favorecido a los ciudadanos? Pues no. ¿Hemos reducido los impuestos año a año, gobierno a gobierno? Pues para nada. Hemos practicado el libre comercio con otras naciones, firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea o con China o con algún país. Pues no. Eso sería la receta liberal. O sea, ¿saben qué, señor? La única solución sistémica es la solución de mercado a través de la libertad económica. Eso no ha habido en este país. Simultáneamente ya han tenido más de 2 años de aplicación de socialismo. ¿Qué es lo único que hemos tenido los ecuatorianos? Elecciones, elecciones, elecciones. ¿Estaremos mejor cuando reelijan al señor presidente dentro de pocos meses? Pues no. ¿Estaremos mejor cuando él haya abarrotado de asambleístas su nuevo Congreso? Pues no. Por ese motivo primordial es que los jóvenes tenemos que renovar los cuadros políticos, tenemos que participar juntos en estas elecciones, tenemos que unir esfuerzos. Por eso es que el movimiento libertario insta a las demás agrupaciones cívico-políticas a unirse en un gran esfuerzo para participar ahora. Ya, me refiero a los chicos de la Católica, a los chicos de Juventud Ecuador, a los chicos que participaron cívicamente defendiendo la democracia en este proceso que lamentablemente nos va a llevar hacia un destino que no es precisamente el que los ecuatorianos ¿tú crees deseamos? Que, por ejemplo, la falta de cohesión entre los opositores al presidente Correa o los que tienen una propuesta diferente a la del gobierno del presidente Correa ha hecho de que desaparezca prácticamente la oposición? Porque realmente no hemos escuchado una propuesta alternativa fuerte o coherente frente a lo del presidente Correa. Yo lo pongo así. No es la oposición y los partidos políticos tradicionales los que tienen que liderar la alternativa, sino los cuadros jóvenes con ideas y propuestas nuevas los que tienen que salir al frente, a decir, así no se hacen las cosas, el ejemplo está a la vista. Señor, si usted quiere seguir mirando a Irán, si quiere seguir mirando a Venezuela, a Bolivia, a cualquiera de esos países desastrosos y antidemocráticos, sígalo haciendo. ¿Dónde hay que mirar? Pero nosotros tenemos que mirar hacia los países que funcionan. Nuestros vecinos lo están haciendo, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, España. O sea, el señor presidente debería darse cuenta hacia dónde migran los ecuatorianos. Es así de sencillo. Mire, señor, vaya al aeropuerto y pregunte hacia dónde van los ecuatorianos y hacia allá tiene que mirar. Cosa distinta, ¿cuántos ecuatorianos migran hacia Venezuela? Solamente las delegaciones burocráticas del Ecuador. Porque yo no conozco a uno que siquiera haya sugerido que va a radicarse en Venezuela, en el gobierno de la revolución comunista de allá, porque simplemente ellos están más avanzados. O sea, si nosotros esperamos que efectivamente el crecimiento llegue al Ecuador y algunos se cansan de esperar, migran hacia Estados Unidos de repente porque allá los ingresos son superiores y simultáneamente acá estamos dando pasos en contra. De nuevo, no ha habido noche neoliberal, no han habido propuestas de libre mercado en este país. Han habido partidos políticos que lamentablemente no supieron aprovechar su momento y no plantearon una alternativa seria, coherente con el progreso. Ante eso, de nuevo, tenemos los jóvenes que renovar las filas políticas, participar, ganar estas elecciones y ser, digámoslo así, la esperanza de los ecuatorianos en el sentido de ahora sí vamos a tratar de generar un cambio real. Ya basta de politiquería, ya basta de más elecciones, ya basta de mucha democracia y pocos resultados, y entonces por ahí va la cosa. Por ese lado es que de nuevo insto a las agrupaciones
que coinciden con nosotros en la visión de la libertad, en la visión de la democracia liberal, en la visión del progreso, a unirse en una cruzada que yo llamaría más que política cívica para alejar de este escenario malo al país, porque si no, sí efectivamente vamos a tener una ¿tú crees crisis. que bueno, ahorita tenemos un nuevo marco constitucional? ¿Tú crees que este marco constitucional permitiría las propuestas que tú acabas de mencionar? Porque tú acabas de señalar libre comercio, Estado de Derecho, un sinnúmero de ejes en los cuales los países efectivamente, concuerdo contigo, el primer mundo han salido del subdesarrollo y los países pobres están saliendo del subdesarrollo. Efectivamente, ¿Este marco constitucional te este permite marco constitucional o no? no lo permite. Precisamente por eso las propuestas de este grupo joven pasan por el lado de derogar aquellos impedimentos constitucionales que van a hacer imposible que el Ecuador sea un país viable. O sea, nosotros debemos ir y decir, todo aquello que se dijo que era malo en esa Constitución tiene que ser desligado de la Constitución para que pueda haber paso a la iniciativa privada, para que pueda haber paso al emprendimiento, para que haya creación de empresas, para que se reduzca la pobreza. Tenemos que empezar por ahí, eliminando aquellos artículos que son nefastos y posibilitan que el Ecuador no salga adelante. O sea, ¿el Movimiento Libertario va a participar en las próximas elecciones con candidatos? Bueno, vamos a intentar hacerlo como Movimiento Libertario, vamos a agrupar en torno a nosotros o junto a otros grupos en estas elecciones. Lo cierto es que vamos a poner candidatos, vamos a participar en ellos y llamamos a los jóvenes, a las personas que cívicamente han estado pendientes de la coherencia que ha habido al interior del Movimiento Libertario, a unirse a este proyecto de libertad, a este proyecto de democracia verdadera, transparente, legítima, al proyecto de Estado de Derecho, al proyecto de cambio y renovación que tiene que haber en la política. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, nos estamos reuniendo semana a semana con distintos actores, con distintos elementos, con distintas agrupaciones cívicas, mirando cuál es el escenario y cómo poder participar. Pero la decisión está tomada. Vamos a participar. Al menos, si no lo hacemos directamente, muchos de sus integrantes van a participar y probablemente por ahí viene la ruta que los ecuatorianos han estado esperando desde hace rato. ¿Y qué perspectivas tienen con respecto a los resultados de su participación? Bueno, yo creo que los ecuatorianos, cansados de esperar el cambio de la revolución ciudadana, van a darse cuenta de que no hay otra opción que renovar políticamente al Ecuador, de que los jóvenes tienen que hacer su aparición, de que hoy más que nunca se encuentran unidos y de que es esta sangre nueva y deseosa de servir al Ecuador la que va a imperar el día de mañana, y eso de ahí de hecho es gratificante. Yo sé que los ecuatorianos lo van a aceptar. O sea, el presidente Correa dice que él es la sangre joven, él es el recambio. ¿Qué podrías decir? Porque realmente, efectivamente, la mayor parte de la gente que está con el presidente Correa es nueva en política. Bueno, y eso dicen que son un recambio, ¿no? De eso te diría lo siguiente. Yo me acuerdo que hace tiempo había una película que se llamaba El Hombre Bicentenario. Ya, Rafael Correa no podrá tener más allá de 40 y pico de años, sin embargo tiene las ideas más arcaicas y atrasadas que se puede tener en este momento en la actualidad. O sea, me refería al inicio. Este socialismo que están practicando los famosos revolucionarios ciudadanos no es más que el socialismo más atrasado y recalcitrante que existe en la actualidad. Existen otros menos nocivos, pero igual dañinos. Sin embargo, este es el más atrasado, el único que no se ha dado cuenta que la cosa cambió en el mundo, el único que no se dio cuenta que el muro de Berlín cayó hace rato, el único que no se ha dado cuenta que no hay país en el mundo que con socialismo haya triunfado. ¿Cuáles son los efectos en la sociedad ecuatoriana de mantenerse este socialismo? Bueno, pues si se mantiene y lleva a cabo su nefasto proyecto, pues lamentablemente veremos reducción de empleo, reducción de plazas de trabajo, seguiremos ahuyentando inversiones, o sea, haremos de este un país no viable y continuaremos aplicando la receta que mata. Al final del día, con todo esto, no va a quedar un ecuatoriano saludable para reconstruir al Ecuador después del socialismo. Por eso, una vez más, el llamado está en unir esfuerzos para que los jóvenes renovemos políticamente el escenario y cambiemos las cosas con nuevas propuestas y propuestas efectivas. Amigos televidentes, aquí tienen una nueva propuesta de cambio que tienen que evaluar y a su vez un incentivo para que los jóvenes, aquellos que tienen ideas renovadoras, aquellos que han podido palpar capaz mejores condiciones en otros países, se metan a la política, hagan política de la buena,
la que busca el mejorar el bienestar de los ecuatorianos, que eso realmente nos puede traer mejores días a este país tan golpeado por la politiquería, ¿no?